Quiero compartir con ustedes un salmo que es muy propicio para tiempos como estos, el Salmo 115, que nos lleva a reflexionar y a considerar seriamente un tema en el que muchas veces somos evidenciados en tiempos como estos. Las pruebas en el Evangelio son eso, una prueba, para probar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza, pero principalmente para probar cómo está nuestra confianza en Dios. Vamos a hablar esta mañana de nuestra confianza en Dios. El salmista escribe un salmo que, por cierto, fue cantado el día de la Pascua por nuestro Señor Jesucristo. Este Salmo 115 es parte de los salmos, de los 3 salmos que se cantaban en el tiempo de la Pascua. Y recordaremos una frase que tiene allí el Evangelio de Mateo, que después de que hubieron cantado el himno, salieron, dice. Y los himnos pascuales, uno de los himnos pascuales era este. Específicamente el sentimiento y el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo respecto a este salmo le hacía tenerlo muy, muy vivo y muy fresco, porque parte de esta experiencia tendría que atravesar en esos momentos, cuando tendría que ser llevado a la cruz y tras la cruz morir y que el Espíritu de Dios lo levantara de entre los muertos. Este es uno de los salmos cantados en la celebración de la Pascua. Este salmo tiene un contraste, que el hombre siempre ha llevado a Dios al nivel de los ídolos. Es una característica, una frecuencia que tiene el hombre, una costumbre de llevar a Dios al nivel de los ídolos y no llevar a Dios a la dignidad que Él tiene, a la gloria que Él tiene, a la grandeza de su nombre, sino siempre lo llevamos al nivel de los ídolos. Es una costumbre humana. La gente idólatra cree en Dios y se hace ídolos, y entre los ídolos creen en Dios, y hay gente que ha tenido la puntada de decir que la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios. ¿Y por qué? Porque la gente tiene la costumbre de llevar a Dios a donde están los ídolos y a ese nivel, e incluso ponerlo debajo de ellos. Había habido un gran problema de Dios con Israel a través de la idolatría. El motivo por el que Israel fue llevado esclavo 70 años en cautiverio a Babilonia y a Persia fue por su idolatría. El motivo por el que Israel fue llevado después a la diáspora, casi 2000 años, su idolatría. Porque no aprendemos a tratar a Dios con la dignidad ni a darle gloria a su nombre en lo cotidiano de nuestra vida. He oído esta frase algunas veces. No saques a Dios aquí. Dios es una cosa y esto es otra cosa. Como si pudiéramos separar a Dios de nuestra vida o de nuestra conducta o de nuestros pensamientos o de nuestras ideas. Pero es una costumbre de la gente. La naturaleza humana se construyó el día que Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que coman del árbol del bien y del mal, ese día van a morir. La palabra morir era: se van a separar, nos vamos a separar. Se van a separar de mí. Y la naturaleza humana continuamente vive separada de Dios, o permanentemente vive separada de Dios.
Y nos cuesta mucho trabajo entender que el Evangelio ha traído y ha asociado a Dios a nuestra vida de una manera, de una configuración. Es decir, no podemos desligarnos de Dios. Pero tenemos un problema, nuestra mente. Y en la mente se construyen conflictos o se construyen pensamientos donde tratamos de vivir la vida cotidiana en nuestras fuerzas y con nuestros ídolos y vivir el Evangelio en la iglesia. Pero no entendemos que el Evangelio es para la vida cotidiana. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, dice. Pero tiene, aparte de esa dedicación en la que debemos de vivir para Dios continuamente, como una ofrenda a Dios todos los días, cada momento, dice que no nos conformemos a este mundo, no nos hagamos a la manera de este mundo, sino que seamos transformados en el entendimiento, en la renovación de nuestra mente, pero usa la palabra entendimiento, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no somos dados al entendimiento. Somos muy dados a los sentimientos, a las emociones, a las corazonadas, porque en el Edén la vida se convirtió en una vida en el gobierno de los sentimientos y las emociones, no de entendimiento. Y entonces las cosas las hacemos por lo que sentimos. Incluso hoy en nuestros días, en el Evangelio, en los púlpitos, en la iglesia evangélica, mucha gente dice: el Señor me hace sentir, siento de Dios. Es muy desafortunada esa palabra, porque queremos pensar que también el Evangelio es un sentimiento. Y el Evangelio es un entendimiento, un conocimiento y una convicción, que todos los días le predica a nuestras emociones y a nuestros sentimientos que Dios es más real que nuestros sentimientos, que Dios es más verdadero que nuestras emociones, y que tenemos que brincar de nuestras emociones para llegar al entendimiento y a tener claridad quién es Dios. Pero tratamos de vivir la vida en las emociones y en los sentimentalismos, que son tan destructivos. El Señor me hace sentir. Dios no tiene por qué hacerle sentir. Dios le dio su palabra para que usted la conozca y la obedezca. Y cualquier sentimiento que usted perciba es inferior al conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios, que Dios la dio como una ley para nosotros. En ese entorno está escrito el Salmo 115, en ese entorno de sentimientos, de emociones que nos llevan a una idolatría y que nos llevan a reducir a Dios a ese nivel. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es su ayuda y su escudo.
Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros le bendeciremos desde ahora y para siempre. Aleluya. Empieza tratando de no mirar hacia uno en esa egolatría que la gente tiene y construye aún en el Evangelio. Somos proclives a idolatrarnos, a engrandecernos y a mostrarnos magníficos aún delante de Dios. Cuando se trata de decir si Dios ha hecho un milagro, sí, yo cuando oré yo por una persona, cuando yo le pedí a Dios por esto. Y somos dados a querer robarle a Dios su gloria. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en nuestros días, y creo que siempre, ha sido robarle a Dios la gloria que a Él le pertenece. Erigirnos los predicadores, los pastores o los líderes de la iglesia como meritorios de todo lo que sucede alrededor de la iglesia, o que sucede porque nosotros lo propiciamos o porque por nosotros Dios nos oyó. Y se ha engrandecido tanto la iglesia, los pastores, los predicadores, los líderes se han engrandecido tanto que se han olvidado que todas las cosas suceden por Dios, y todo lo que nosotros hacemos es recurrir a la miseria humana de pedir a Dios, de postrarnos para pedirle a Dios. De tal manera que no hay ninguna grandeza en nosotros. A veces queremos mirar a los hombres de Dios como superdotados, como dioses, y le robamos a Dios la gloria que su nombre merece. Todas las cosas que suceden, todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que pasa, sucede porque Dios tiene gloria y tiene poder, y en nosotros no hay ninguna gloria y ningún poder, simplemente el derecho que nos ha dado de suplicar su favor. Pero todas las cosas suceden por Él. He conocido hombres, entre comillas, de Dios, que cuando veo esa circunstancia me doy cuenta que no son de Dios, que quieren atemorizar a la gente, diciéndoles que ellos son siervos de Dios. A los que Dios nos ha dicho siervos inútiles, lo que tenían que hacer eso hicieron. Pero tratamos de atemorizar, tratamos de engrandecernos y tratamos de apropiarnos de la gloria de Dios. El salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es decir, no dice a tu nombre la gloria, a tu nombre da gloria. Es decir, sigue haciendo las cosas que tú haces entre nosotros, porque cada cosa que tú haces, cada oración contestada, cada petición resuelta, da gloria a Dios, engrandece y magnifica a Dios. Y introduce una pregunta que lleva una petición en esa pregunta, porque el pueblo estaba cautivo. Y entonces dice: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Hay momentos críticos de nuestra vida, probados, enfermos, postrados, en situaciones adversas, donde puede ser la oportunidad para que la gente diga: ¿y dónde está tu Dios?
Y esa pregunta es una súplica del salmista para decir, acuérdate de nosotros. Y en la segunda parte viene el problema que plantea el Salmo, el problema que plantea el Salmo. Y el problema que plantea es la idolatría. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y entonces empieza a describir la gloria de los ídolos. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, ojos no ven, orejas no oyen, narices no huelen, manos no palpan, pies no andan, no hablan con su garganta. Y está poniendo una realidad en la vida, pero tenemos que definir qué es la idolatría. Porque si hablamos de idolatría, usted ya está proyectándose en este momento a los ídolos que cuelgan la gente en sus paredes, o que trae colgados aquí, o a esos ídolos o santos a los que le asignan cierta gloria y cierto poder. Y estamos pensando que ellos son los idólatras. Este pueblo es idólatra. Tenemos una tendencia en nuestra naturaleza a la idolatría. Y todas aquellas cosas que nos sustraen del lugar que Dios merece, se convierte en idolatría. Todo lo que en nuestro corazón ocupa un lugar que debería de ocupar Dios, eso es idolatría. El dinero es una idolatría. Cuando una persona me dice en lo cotidiano de la vida, porque el problema es esa cotidianidad que no identificamos y creemos que porque venimos a la iglesia y el templo está limpio de imágenes, nuestro corazón y nuestra mente también lo está. Y no es cierto. Y una persona me dice, pues no puedo ir a la iglesia porque fíjese que pues mi trabajo y el domingo lo ocupo para lavar, para planchar, para planear la semana. ¿Sí? No es que venir a la iglesia salve a alguien, ya lo he dicho. A nadie salva venir a la iglesia. A nadie. La salvación es por fe y es personal. Pero el lugar que Dios merece en nuestra vida, que se lo damos al trabajo y a nuestras ocupaciones, no se lo damos a Dios. Y a veces hay gente que hasta nos ofende porque parecería que nosotros nos pasamos rascando la barriga cuando venimos aquí a la iglesia, porque no, pues es que yo tengo trabajo. No, pues aquí los holgazanes nos reunimos los domingos. Los holgazanes venimos al servicio a oír la palabra, porque somos una bola de holgazanes, ¿no? Seguramente. ¿Por qué? Porque aquellos sí trabajan. Es que dependemos tanto del trabajo y del dinero que no le damos un espacio a Dios en nuestra vida ni en las necesidades cotidianas de nuestra vida. Si nos es quitado el trabajo o el dinero, sufrimos hasta enfermarnos. Si nos es quitada la salud, sufrimos hasta enfermarnos. Necesitamos que el médico nos avale y nos diga que estamos bien y que no tenemos problemas físicos, porque no somos capaces de confiar en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. No somos capaces de confiar en ello. No. Vamos al médico y después le decimos, gracias a Dios porque el médico me dijo que estoy bien. La voz cantante era la del médico. Gracias a Dios porque ya me dio trabajo. Dios me iba a dejar morir de hambre si no me daba un trabajo. ¿Se da cuenta por qué digo, aquí hay un pueblo idólatra? Porque no necesito colgar una imagen. Pero aquellas cosas para las que yo vivo y para las que yo pienso que son importantes, esas cosas son más importantes que Dios. Ha venido personas, han venido, que en algún momento, pastor, ore por nosotros para que Dios nos dé un trabajo.
Meses después nos volvemos a encontrar tras su ausencia. ¿Y por qué no has venido? Pues es que estoy trabajando. No somos capaces de abrirle un espacio a Dios y de confiar en Dios. Pero somos, yo digo estas dos palabras, baquetones y agachones en el trabajo. Que vivimos más de ser lambiscones con el jefe que de buscar la misericordia de Dios. Para ver si el jefe nos da un mejor trabajo, para ver si tengo un aumento de sueldo. Es decir, olvídese usted de las imágenes colgadas. Aquellas que cuelga en su corazón y en su mente, esa idolatría es la que hace daño. Miraba David hacia Dios permanentemente, todo, completamente miraba hacia Dios. Y entonces dijo, joven fui envejecido, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nuestros hijos creen que lo más importante en la vida es tener dinero. No, no es Dios, es el dinero. Los hacemos y los estructuramos de esa manera para convertirlos en una réplica de idolatría como la nuestra. Porque realmente no confiamos en Dios. Confiamos en Dios y traemos dinero y testificamos de esa manera. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha provisto. ¿Y qué cuando no te ha provisto se ha ido de tu vida? ¿No está? Le doy gracias a Dios porque me ha dado salud y cuando estás enfermo, ¿no ha estado Él ahí? Vivimos tiempos muy evidentes donde la iglesia ha sido terriblemente evidenciada, terriblemente avergonzada. Donde en lugar de confiar en Dios, confiamos en López-Gatell. No, yo respeto mucho al señor López-Gatell, lo respeto. Pero eso no tiene nada que ver con la vergüenza de la iglesia. Si hacemos esto, no nos vamos a contagiar. Es decir, no es Dios. Si hacemos esto, no nos vamos a contagiar. Es decir, tenemos tan metido en la piel la idolatría y la desconfianza en Dios, que entonces la Biblia dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. No estoy diciendo que la Biblia nos llame a una imprudencia, nunca nos llama a una imprudencia. Nos hace ser prudentes, sujetos, obedientes. ¿Cuál es la diferencia? No tengo miedo, no vivo con miedo, no vivo con espanto, no vivo con preocupación o con angustia. No vivo con eso. Vivo con Dios. Está claro que podemos contagiarnos. Sí, si Dios lo permite, nos contagiamos, ¿cómo no? Pero la vida no está en manos de un virus o de una enfermedad. Pero ¿cómo nos hacemos nosotros mismos baluartes de confianza? Me daba risa que algunos de los primeros contagiados de la iglesia, por lo menos 2 familias me dijeron esto: hermano, en este tiempo no vamos a venir, porque nos vamos a cuidar, y la tarea que estamos haciendo en la iglesia, pues este tiempo no la vamos a hacer. ¿Está bien? Les digo. ¿Está bien? Sí, yo no les puedo reclamar porque yo no me puedo meter a su cabeza para crearles fe. Otra familia dijo, pues a ver cómo le hacen, pero no cuenten con nosotros en este tiempo.
a ver cómo le hacen. Literalmente así lo dijeron. Busquen a ver quién haga lo que nosotros hacemos, pero nos vamos. Ni siquiera me lo dijeron a mí. Se fueron. Y curiosamente, la gente que hizo eso fue las primeras personas en contagiarse. Y aseguraban que no saldrían. Yo digo, ¿esa es su seguridad? ¿Esa es su confianza? ¿En eso está? No está allí. Pero confiamos en eso. Qué pena que confiemos en eso. Porque nosotros conocemos a Dios. Dios le ha dado gloria a su nombre en nuestra vida. En muchas ocasiones. Algunos no viviríamos, estaríamos muertos. Pero la gracia y la misericordia de Dios, en su soberanía, tuvo la voluntad para que nosotros viviéramos. Y viviremos hasta que Él haya contado nuestros días, hasta el último momento que Él haya considerado para nosotros, viviremos y nada nos hará daño, nada. Recuerdo aquel momento cuando a Jesús lo iban a arrojar a un precipicio. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, se va a echar a perder el plan de la cruz porque lo van a aventar en un precipicio y en lugar de morir en la cruz se va a morir despeñado. No, dice que pasó en medio de ellos. ¿Por qué? La vida de él no estaba en manos de la gente, estaba en las manos de Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Las manos de Dios son seguras. Pero nos cuesta mucho trabajo entender. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que la vida depende de Dios, que la salud depende de Dios. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. ¿No es esto una exhortación a descuidar y haga, coma y olvídese de todo? No, no, no. Él nos ha dado responsabilidad y entendimiento. Pero la vida en la idolatría es terrible. Y está donde usted menos se ha imaginado. Usted ha dejado de cumplir la voluntad de Dios porque usted tiene necesidades y prioridades personales. Eso es idolatría, es egolatría. Quitarle a Dios lo que Dios se merece, lo que Dios quiere de usted. Y entonces, un día en Israel sucedió algo. Dios había dado muchas victorias a David. Como lo dijimos la semana pasada, David había conquistado los territorios que Israel no había conquistado de la tierra prometida en los tiempos de Josué. Y David conquistó todo eso. Y se sintió tan engrandecido David en un momento, tan engrandecido, el capítulo 24, libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que de repente dijo, pues voy a hacer un censo. ¿Y cuál era el propósito del censo? El pasaje lo implica, muy claro. Saber cuántos hombres para la guerra tenía Israel. Y le trajo y mandó a Joab y a sus generales a hacer el censo, dice, desde el norte hasta Berseba, dice el pasaje. Y le trajo el resultado Joab, y Joab tenía miedo porque Joab sabía que eso era un atrevimiento. Y trató de estimular a David a que no lo hiciera, y David le dijo, ve y censa al pueblo. Y cuando le trajo los resultados, solo le trajo, tenemos 800,000 hombres que son diestros con la espada. Y tenemos 200,000 hombres, y le empezó a decir la cantidad de personas que tenían y cuál era su capacidad.
Y entonces Dios reprendió severamente a David, porque dice que lo que hizo David no fue agradable. Fueron sus dos grandes pecados. No fue agradable a Dios. Tan grande este como el otro. Y entonces Dios dice que su ira se despertó y le dijo a David: escoge entre estos tres castigos. Va a haber un año de hambre. Se me olvida el segundo, y el tercero le dijo: o 3 días una plaga sobre Israel. Y entonces David se dio cuenta de lo que había hecho y le dijo: 3 días de una plaga, y hubo una gran mortandad en Israel. Por culpa de David. Se da cuenta David y se pone delante de Dios y le dice: Señor, yo pequé, yo hice lo malo. Y entonces se reconcilia con Dios. Pero el pecado, fíjense cómo la gloria de Dios nos puede enloquecer. Cómo lo que Dios hace nos puede hacer soberbios. Y entonces ya no confiamos en Dios, ya confiamos en lo que Dios nos dio. Si te dio un trabajo, si te dio una casa, si te dio un coche, si te dio salud, si te dio, en eso confías. Viene la segunda parte del Salmo. La tercera parte del Salmo, versículo 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Y es una insistencia: confíen, 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 quiten la incredulidad. Quiten la incredulidad y quiten la confianza. ¿En qué te apoyas en la vida diaria? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? ¿En qué confías? Porque todos los días hemos hecho cosas de tal manera que nos sentimos cómodos allí y sentimos que no tenemos necesidad de nada. Pero no confiamos en Dios. ¿En qué te apoyas? Porque la confianza en Dios se cultiva. Señor, gracias por esto otro. Gracias, 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 gracias. Esto nos ha sido dado de la mano de Dios, de la generosidad de Dios. Dios ha hecho esto por nosotros. Lo cotidiano de la vida es una oportunidad para cultivar nuestra confianza en Dios. Y si algo aparece en nuestra contra, una adversidad, un problema, algo que aparezca de pronto, Señor, yo estoy confiando en ti. Yo estoy confiando en ti. No estoy confiando en la enfermedad, en la glucosa, en la presión arterial, en el ácido úrico. Estoy confiando en ti, actuando con responsabilidad, y estoy confiando en ti. En ti estoy confiando. Estoy confiando en ti. Tú has decidido sustentarme a través de este trabajo, pero yo estoy confiando en ti. Y si un día quitas este trabajo, Señor, desconozco cuál es la forma en la que tú me vas a sustentar, pero me vas a sustentar. Cultivar en la vida personal, en la vida familiar, en lo cotidiano, en las pruebas. El beneficio de cultivar la confianza en Dios en lo cotidiano es que de manera natural aparecerá nuestra confianza en Dios en las pruebas. Al final, solo sucede lo que Dios ha dispuesto. No sucede otra cosa alrededor de nuestra vida. Solo sucede lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Jesús dijo un día, le dijo a los discípulos, porque los discípulos le decían: no vayas al Calvario, no vayas a morir a la cruz. La copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber?
¿No la he de beber? Nuestros avatares, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, es una copa que Dios ha preparado para nosotros. Y de ahí Dios tomará un propósito. Pero no la podemos evitar. A veces estamos como aquellos que dice Zacarías, prisioneros de esperanza. Vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Y estaban esperando, estaban agazapados, estaban siendo probados, estaban en momentos difíciles de su vida. Pero estaban esperando a Dios. Estaban esperando a Dios. Job estaba atormentado, humillado, dolido, quebrantado. Y en el capítulo 13 de Job está hablando de su causa. Y tenía 3 amigos que además que eran justos, pero lo estaban atormentando. Y lo estaban culpando. Y Job sabía que no había una culpa, pero Dios había decidido esa copa para Job. Y de repente está hablando Job y surge una frase: aunque él me matare, en él esperaré. Si alguien me ofrece una ayuda, no. Dios es el que me ha de sacar de esto. Dios nos mete a pruebas en tiempos de prueba difíciles. Como quisiera yo poder dar solución a muchos problemas que tengo, que la gente tiene, y decir, sí, esto va a cambiar ya. Pero no soy Dios. Todo lo que me queda es esperar en Él. Y entonces, de toda esa conversación introspectiva que tenía Job, de pronto dice, yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará del polvo, y aún deshecha está mi carne, mis ojos verán a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pretende destruirnos, pero tenemos que confiar en Él. Y estemos donde estemos, tenemos que aprender a confiar en Él, a esperar de Él. Si el mundo se ha cerrado, el mundo está en crisis, sí, pero yo espero de Dios. Y dice en Romanos 4, habla la experiencia de Abraham. Abraham estaba en un momento difícil. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Empezó a pasar el tiempo, le dio una promesa. Y el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía, y Abraham tenía prisa porque él miraba las condiciones en contra. Dios no mira ninguna condición, ni a favor ni en contra. Él cumple su propósito cuando Él lo decide. Y entonces Abraham ya estaba, una vez le dijo a Dios, le reclamó y le dijo, tenía 90 años y le dijo, Señor, todo lo que tengo se va a quedar para este Damaseno Eliezer, porque tú no me has dado un hijo. Después Sara tuvo la ocurrencia de ayudarlo y de decirle, bueno, mira, pues ¿por qué no tomas a Agar? Y a lo mejor Dios quiere darnos un hijo en Agar. A Abraham no le pareció mala la idea, pero... Y fue y tuvo un hijo con Agar. Nada de lo que hagamos fuera de esperar en Dios servirá, y solo gastaremos nuestras fuerzas, nuestro dinero y todo lo que y nuestro tiempo. Pero no sirve, y nada le sirvió, y nada le salió, solo le creó más conflictos a Abraham. Y el capítulo 4 describe de Romanos, versículo 17 al 21, cosas muy interesantes de Abraham. Si usted está en un momento de crisis, en algún momento difícil, en una prueba, si usted está allí, escuche este pasaje, por favor. Estoy seguro que Dios tiene algo que decirle en este pasaje. Si usted ha sido probado, si usted ha sido despojado, si usted está enfermo, si usted tiene problemas desde hace tiempo, y por más que hace no sucede nada, escuche este pasaje. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham.
te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios, porque Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Está viviendo tiempos difíciles en algo? ¿Ha pasado el tiempo que usted tenía calculado? Él hace cosas nuevas de la nada. ¿No ve por dónde pueda venir una ayuda? ¿No hay forma de entender cómo puede suceder un milagro? No se preocupe, crea en Dios, confíe en Dios. No podemos esperar nada de la gente, del dinero, de los bienes. No podemos esperar nada de los sistemas de salud. Creyó que Dios era fiel para cumplir todo lo que promete. Pero creer es confiar. Es una de las condiciones de la fe, confiar. Vuélvete de tu idolatría de las cosas y confía en Dios. Vuelve tus ojos de donde anden mirando y de donde anden esperando. Vuelve tu corazón de donde ande vagando y mira a Dios. Y dice que Abraham se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció? Un día le dijo a Dios: Dios, no espero nada de ningún lado. Nada. No le voy a pedir nada a nadie. De hoy en adelante solo espero de ti. ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Se atrevería a hacerlo? Se fortaleció en la fe. Solo espero de ti. Termino. Dice Isaías 26, del 1 al 6. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará, la pisará, y la pisarán los pies del afligido y los pasos del menesteroso. Este pasaje enseña cómo entramos en la confianza de Dios. Judá estaba dispersa. Venían cosas terribles sobre Israel. Venía el tiempo del cautiverio, porque ellos habían confiado en sus ídolos. Y Dios creyó que cuando ellos fueran llevados cautivos iban a entender y a aprender, y entonces Dios les daría una ciudad segura, porque ellos confiarían en Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Pero dice algo muy interesante. Abran las puertas y entrará la gente justa. ¿Quiénes entrarán en la fortaleza de Dios? Dice,
la gente justa y guardadora de verdades. Qué término tan interesante. La gente que ama a Dios, que espera en Él y que confía en Él, eso es justo. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un justo es quien confía en Dios. Pero dice también, guardadora de verdades. En un problema, lo primero que tengo que tomar es una palabra de Dios. Hoy yo tengo una garantía de una palabra de Dios. Hoy yo tengo una garantía de una palabra de Dios. Mi papá me enseñó siempre, esta es la palabra de Dios para este tiempo. Siempre nos enseñaba eso. Y aquí dice, guardadora de verdades. Tomaron una palabra y esperaron que esa palabra se cumpliera. ¿Quiénes confían en Dios? Los que confían. ¿Quiénes entran a la fortaleza de Dios? Los que confían en Dios y guardan su verdad. Esto no es para fanáticos. Los fanáticos son idólatras. Y luego dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Quién tiene paz? El que persevera en Dios y confía en Dios. No es que Dios te está prometiendo que vas a tener paz, no. Si tú perseveras en Él y confías en Él, seguro tendrás paz. Y en tercer lugar, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué tengo que confiar en Dios? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Tenemos que confiar, porque Dios es bueno. Y entonces dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará la bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Confiará usted en Dios? Confíen en Dios. Confíen en Dios. No desconfíen que porque esto está sucediendo usted se va a morir. Se va a morir cuando Dios lo decidió. Willy, estuviste muy grave, muy grave. Tardaste mucho tiempo en atenderte. ¿Eso decidió tu vida? ¿Se acabó tu vida por eso? Dios es el que decide, hermanos. Confiemos en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Póngase de pie. Aprendamos a confiar en Dios. Despertemos en nosotros la fe y la confianza para confiar en Dios. Dios, bendice tu palabra en el corazón de la iglesia. Hazla producir, Señor, y que despierte la fe y la confianza en Dios. Que el terror de la vida, Señor, no sea nuestro espanto. Que confiemos en ti, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Amén.